Literal E. Algunas ideas obsesivas y su traducción. Como es sabido, las ideas obsesivas se muestran inmotivadas o disparatadas, lo mismo que el texto de nuestros sueños nocturnos, y la primera labor que plantean es la de darles un sentido y un lugar en la vida anímica del individuo, de modo que resulten comprensibles e incluso evidentes. Pero en esta labor de traducción no hemos de dejarnos inducir en error por su aparente insolubilidad, pues las ideas obsesivas más insensatas o extravagantes llegan a ser solucionadas por medio de una labor adecuadamente profunda. Ahora bien, a esta solución solo se llega una vez que se logra relacionar cronológicamente las ideas obsesivas con la vida del paciente, esto es, investigando cuándo surgió por vez primera cada una de ellas y en qué circunstancias externas suelen repetirse. Por tanto, cuando se trata de ideas obsesivas cuya existencia ha sido breve, cosa muy frecuente, se simplifica mucho nuestra labor investigadora. Podemos convencernos fácilmente de que una vez conseguido el descubrimiento de la relación de la idea obsesiva con la vida del enfermo, se hace en el acto accesible a nuestra penetración todo lo enigmático e interesante que el producto patológico analizado entraña, o sea, su significación, el mecanismo de su génesis y su procedencia de las fuerzas instintivas psíquicas dominantes. Empezaré con un ejemplo especialmente transparente del impulso al suicidio, frecuentísimo en nuestro sujeto, impulso cuya sola exposición equivale casi a su análisis. Nuestro sujeto perdió unas cuantas semanas de estudio por causa de la ausencia de la señora de sus pensamientos, que había salido de viaje para cuidar a su abuela enferma. Hallándose celosamente consagrado al estudio, se le ocurrió de pronto: no es difícil cumplir el mandato de presentarse bien preparado a los próximos exámenes, pero ¿qué sucedería si se te impusiera la decisión de cortarte el cuello con la navaja de afeitar? En el acto advirtió que aquella decisión se le acababa de imponer efectivamente. Fue a su armario para coger la navaja, pero entonces pensó: no es tan sencillo. Tienes que asesinar primero a la vieja esa que te ha separado de tu amada. Aterrado ante tan criminales estímulos, le flaquearon las piernas y cayó redondo al suelo. La relación de esta idea obsesiva con la vida del paciente se encuentra ya contenida en la iniciación de su relato. Su amor estaba ausente mientras él se consagraba con toda aplicación al estudio para presentarse a examen cuanto antes y hacer posible su boda con ella. Durante el estudio le invadió la nostalgia del ausente y pensó en la causa de su ausencia, surgiendo entonces en él algo que en un hombre normal se habría limitado a un impulso ligeramente hostil contra la anciana enferma. También es un fastidio que esa vieja se haya puesto enferma precisamente en el momento en que tanto deseo ver a mi amada. Algo análogo, pero mucho más intenso, fue lo que apareció en nuestro paciente. Un acceso inconsciente de cólera que, junto con la nostalgia de la mujer amada, halló su expresión en la exclamación siguiente: quisiera ir allí y asesinar a esa vieja que me priva de la vista de la mujer a quien quiero. Inmediatamente sigue el mandato punitivo: mátate tú para castigarle de tales impulsos coléricos y asesinos. Y todo el proceso penetra entonces con violentísimo afecto y en sucesión inversa. Primero el mandamiento punitivo y al final la mención de los impulsos punibles, en la conciencia del enfermo. No creo que esta tentativa de explicación parezca forzada o entrañe demasiados elementos hipotéticos. Otro impulso de mayor duración a un suicidio indirecto fue más fácil de aclarar porque pudo ocultar su relación con la vida del paciente detrás de una de aquellas ocasiones externas que tan rechazables parecen a nuestra conciencia. Un día, hallándose en una estación veraniega, surgió de repente en su pensamiento la idea de que estaba demasiado grueso y tenía que adelgazar. Comenzó, pues, a retirarse de la mesa antes que le sirvieran el último plato, a correr sin sombrero por las calles bajo el ardiente sol de agosto y a subir las pendientes de la montaña a paso gimnástico, hasta que la fatiga le hacía detenerse bañado en sudor. Detrás de esta manía de adelgazar apareció también en vez, sin velo alguno, el propósito suicidio. Cuando hallándose al borde de un precipicio,
se le impuso el mandamiento de arrojarse a su fondo. La solución de estos disparatados actos obsesivos se ofreció luego a nuestro paciente al ocurrírsele de pronto que por aquellos días se hallaba también en la misma estación veraniega la dama de sus pensamientos, pero acompañada de un inglés, primo suyo, que la cortejaba, inspirando intensos celos al sujeto. Aquel primo le llamaba Ricardo y, según costumbre general en Inglaterra, era llamado Dick. Los impulsos homicidas de nuestro paciente se dirigieron entonces hacia este Dick, del cual estaba mucho más celoso de lo que él mismo se confesaba, y tal fue la razón de que se impusiera como autocastigo la cura de adelgazamiento. Aunque este impulso obsesivo parece diferente del anterior mandamiento directo de suicidio, comparte con él un rasgo importantísimo, su génesis, cómo reacciona a una violenta cólera, no aprehensible en su totalidad por la conciencia, contra una persona que constituye un obstáculo al amor del sujeto. Otras representaciones obsesivas nuevamente orientadas hacia la persona de su amada muestran mecanismos distintos y diferentes procedencias instintivas. Durante la estancia de su amada en su residencia veraniega, el sujeto produjo, además de aquella manía de adelgazar, toda una serie de actividades obsesivas que, por lo menos parcialmente, se referían a la persona amada. Una vez que navegaba con ella en un barco, bajo un viento violento, hubo de obligarla a ponerse su gorra, pues había surgido en él el mandamiento de que no debía sucederle nada a ella. Era esta una especie de obsesión protectora que produjo distintos actos. Otra vez, durante una tormenta, se le puso la obsesión de llegar a contar hasta 40 o 50 entre el relámpago y trueno, sin saber en absoluto por qué había de hacerlo. El día en que su amada se marchó, el sujeto tropezó en una piedra de la calle y tuvo que apartarla a un lado porque se le ocurrió que, al cabo de pocas horas, pasaría por allí el coche de su amada y podía tropezar y volcar en aquellas piedras. Pero minutos después pensó que todo aquello era un disparate y tuvo que volver y colocar de nuevo la piedra en el lugar que antes ocupaba, en medio de la calle. Después de la partida de su amada se apoderó de él una obsesión de comprensión que le hizo insoportable a los suyos, pues se obligaba a comprender exactamente cada una de las sílabas pronunciadas por los que a él se dirigía, como si de otro modo se le escapara un gran tesoro. En consecuencia, preguntaba una y otra vez, ¿qué has dicho? Y cuando se lo repetían pretendía que la primera vez habían dicho otra cosa y permanecía insatisfecho. Todos estos productos de la enfermedad dependen de un suceso que dominaba por entonces sus relaciones con su amada. Cuando a principios del verano se despidió de ella en Viena, interpretó cierta frase suya en el sentido de que ella trataba de negar ante la sociedad allí reunida sus relaciones de amistad con él, y ello le hizo sentirse desdichado. En la estación veraniega tuvo ocasión de explicarse con ella, y la señora pudo demostrarle que su intención con aquellas palabras, mal interpretadas por él, había sido la de evitarle quedar en ridículo. Nuestro sujeto volvió a sentirse dichoso. La obsesión de comprender alude directamente a este suceso, presentándose estructurada como si el paciente se hubiese dicho: después de semejante experiencia, debes procurar no interpretar erróneamente las palabras de nadie si quieres ahorrarte muchos disgustos inútiles. Pero semejante propósito queda no solo generalizado, sino también, quizá a causa de la ausencia de la mujer amada, desplazado de su persona a todas las demás, mucho menos interesantes. La obsesión puede haber surgido de la satisfacción de las explicaciones de su amada, que éstas despertaron en el sujeto, pero indudablemente expresa también al mismo tiempo algo distinto, pues culmina en dudas displacientes sobre la exacta reproducción de lo escuchado. Los demás mandamientos obsesivos nos ponen sobre la pista de este otro elemento. La obsesión protectora puede solo significar una reacción, remordimiento y penitencia contra un impulso antitético y por tanto hostil, orientado hacia la persona amada antes de sus explicaciones. La obsesión de contar que hubo de cometerle durante la tormenta queda interpretada con ayuda del material ya acumulado como una medida defensiva contra temores que significan un peligro de muerte. Por los análisis de las representaciones obsesivas primeramente citadas, sabemos ya que los impulsos hostiles de nuestro paciente son singularmente violentos, como accesos de insensata cólera, y hallamos luego de dicha cólera contra su amada
Continúa procurando después de la reconciliación sus aportaciones a los productos obsesivos. En la duda obsesiva de haber oído bien queda representada la duda, aún subsistente, de si realmente ha comprendido bien esta vez a su amada y puede interpretar justificadamente sus explicaciones como una prueba de cariño. En nuestro enamorado se libra un violento combate entre el amor y el odio, orientados ambos hacia la misma persona, y este combate queda plásticamente representado en el acto obsesivo, importante también como símbolo de apartar del camino la piedra y anular luego aquel acto amoroso, llevando de nuevo el peligro obstáculo al lugar que ocupaba, para que el coche de su amada tropece con él y vuelque. Interpretaremos erróneamente esta segunda parte del acto obsesivo, considerándola tan solo como una rectificación crítica de la actividad patológica, que es precisamente por lo que él mismo trata de pasar. El hecho de haber sido llevado a cabo también bajo una coerción obsesiva delata que es por sí mismo una parte de la actividad patológica, aunque condicionada por la antítesis del motivo de su primera parte. Tales actos obsesivos en dos tiempos, cuya primera parte es anulada por la segunda, son típicos de la neurosis obsesiva. Naturalmente, son mal interpretados por el pensamiento consciente del enfermo, el cual los provee de una motivación secundaria, racionalizándolos. Pero su verdadero significado está en la representación del conflicto entre dos impulsos antitéticos de aproximadamente igual magnitud, y, que yo sepa, siempre de la antítesis del odio y amor. Presentan especial interés erótico porque nos muestran un nuevo tipo de la formación del síntoma. En vez de encontrar, como regularmente sucede en la histeria, una transacción en una sola representación, matando así dos pájaros de un tiro, se satisface aquí a ambos elementos por separado, primero a uno y después a otro, aunque no sin llevar antes a cabo la tentativa de establecer una especie de enlace lógico entre los elementos antagónicos desprovisto a veces de toda lógica. El conflicto entre el amor y el odio halló todavía en nuestro paciente otros distintos medios expresivos. En la época en que volvió a sentirse religioso, se impuso la obligación de rezar, y el tiempo que a ello dedicaba fue siendo cada vez más largo, prolongándose hasta hora y media, pues siempre se introducía en sus plegarias algo que les convertía en lo contrario. Si, por ejemplo, decía, Dios le proteja, el espíritu maligno le añadía en el acto un no. En una ocasión tuvo la idea de blasfemar, seguro de que también al hacerlo se introduciría en sus frases algo que las convertiría en lo contrario, ocurrencia en la cual abrió paso a la intención primitiva reprimida por la plegaria. En tal apuro, el sujeto halló la salida de abandonar sus rezos y sustituirlos por una breve fórmula formada con las primeras letras o las primeras sílabas de distintas oraciones, y las pronunciaba con tal rapidez que nada podía introducirse en ellas. Una vez me relató un sueño que contenía la representación del mismo conflicto, transferida a mi persona. Mi madre había muerto. El sujeto quería darme el pésame, pero temía echarse a reír impertinentemente al expresarme su condolencia, cosa que ya le había sucedido otras veces. Prefirió entonces dejarme una tarjeta con las iniciales PC, pour condolecer, escritas en ella, pero al escribirlas se convirtieron en PF, pour féliciter. La pugna de sus sentimientos con respecto a su amada eran demasiado claras para que pudiera escapar por completo a su percepción consciente, aunque de las manifestaciones obsesivas de la misma debemos deducir que no poseía idea exacta de la profundidad de sus impulsos negativos. La señora de sus pensamientos había rechazado 10 años antes su primera declaración amorosa, y a partir de aquella fecha el sujeto vivía, alternativamente, periodos en los que creía amarle intensamente y otros en los que le inspiraba una absoluta indiferencia. Durante el curso del tratamiento, siempre que había de dar algún paso que la aproximaba a la meta de sus pretensiones, su resistencia se exteriorizaba habitualmente en la convicción de que en realidad no la quería, convicción que, sin embargo, no tardaba en desaparecer. En una ocasión en que cayó gravemente enferma, enfermedad que intensificó su interés por ella, surgió en el sujeto el deseo de que tal enfermedad lo obligase a permanecer para siempre en el lecho.
El paciente interpretó ingeniosamente tal idea en el sentido de que si deseaba verla siempre enferma, era para libertarse de la angustia insoportable que le producía el pensamiento de que una vez curada pudiese enfermar de nuevo. De cuando en cuando ocupaba su fantasía con sueños diurnos, que él mismo reconocía como fantasías vengativas y de los que se avergonzaba. Juzgando que su amada concedía gran valor a la posición social de sus pretendientes, fantaseaba que se había casado con un hombre que ocupaba un cargo oficial. Luego le era conferido a él un puesto análogo y ascendía rápidamente, hasta quedar muy por encima del otro. Un día aquel hombre cometía un acto punible y su antiguo amor se arrojaba a sus pies pidiéndole que salvase a su marido. Él se lo prometía y le revelaba que si en un día había aceptado un cargo oficial era solo por amor a ella, pues había previsto que llegaría un momento en el que le podría ser útil. Ahora, una vez cumplida su misión, salvando a su marido, dimitiría inmediatamente. En otras fantasías en las que se le presentaba ocasión de hacer a su amado un importante servicio sin que la misma supiera que era a él a quien se lo debía, el paciente reconoció tan solo el cariño que aquella mujer le inspiraba y no los sentimientos hostiles que aquel cariño mantenía reprimidos. Por lo demás, confesaba que en ciertas ocasiones sentía claros impulsos de causar algún mal a su adorada. Tales impulsos se apaciguaban por lo general en presencia de la misma y solo lejos de ella surgían.